Es necesario, hermanos, expresar, ¿verdad? Yo sé que Dios conoce lo que nosotros aún en nuestro pensamiento todavía no lo razonamos, pero Dios conoce, pero Satanás no, y es necesario que nosotros lo expresemos. Satanás no es unisabiente, solo Dios es unisabiente, unipresente, no tiene principio, no tiene fin. Satanás sí tenía un principio. Satanás fue criado como nosotros, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Fue antes de nosotros. Pero es necesario como pueblo de Dios que usted exprese. Si usted no expresa, Satanás no le va a dar ni cosquilla, ¿verdad? A menos de que sienta una presencia de Dios cuando esté viniendo a orar a las 5 de la mañana aquí, ¿verdad? Porque qué bonito, de verdad. Son buenos hábitos orar por de madrugada. Dice que como que todo está silencio. Yo creo que hasta los demonios se vuelven así como, si pasan así rápido y no dejan pasar la oración, me imagino que en la madrugada ya está tranquilito, ¿verdad? Entonces ya deja que la oración llegue más suave a los oídos de Dios, ¿verdad? Porque déjeme decirle que, como ya hemos tenido estudios, ¿verdad?, que en la frontera de este mundo, y para entrar al tercer cielo, al segundo cielo, al tercer cielo, allí hay unas huestes, hermanos, que es difícil que pase una oración. Y si la oración está contaminada, menos va a pasar. Pero esta noche vamos a hablar sobre el pecado de Judá. Judá es uno de los hijos de Jacob, de los 12 hijos que tuvo Jacob. Dios utilizó todos los hijos de Jacob, todas las tribus, ¿verdad? Porque de ella vienen 12 tribus, pero todas las utilizó, pero casi a 2 tribus les dio un lugar mejor, pues, en otras palabras, ¿verdad? Sabemos que a través de José el pueblo fue llevado de la tierra que Dios le había prometido a Egipto, mientras pasaba una gran hambruna. Todos hemos leído esa parte, ¿verdad? Mientras pasaba esa hambruna, y en esa hambruna se pasaron 400 años que el pueblo se fue multiplicando en Egipto, un pueblo pagano, ¿verdad? Pero claro, cuando los tenían haciendo adobe y todo, este pueblo clamaba a Dios, y Dios tuvo que levantar un profeta que se llamó Moisés, ¿verdad? Un profeta que tartamudeaba, pero cuando le dio la unción y le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y la tiró y se convirtió en una culebra y abría el mar rojo. Allí comenzó Moisés a hablar directamente de lo que le tenía que decir a Faraón. Claro, ¿verdad? Por eso a veces no es bueno, esto es como una enseñanza, que no es bueno criticar a ningún siervo del Señor. Todos somos siervos, ¿verdad? Todos somos siervos del Señor. Cada uno hace diferente función, pero las funciones principales, por ejemplo, son nuestros hermanos que sintieron el llamado, los pastores. Pero si nosotros, en lugar de ayudarnos, los criticamos, tengamos cuidado, porque los hermanos de Moisés lo criticaron, y al momento de criticarlo, lepra se le vino sobre su piel, ¿verdad? Y hasta que oró, se le pudo quitar esa lepra. Pero no vamos a hablar de Moisés en esta noche. Vamos a hablar sobre Judá. Este Judá tuvo mucho tiempo atrás. Dice la palabra de Dios, oiga bien, en el capítulo 1 del capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. O sea, la palabra está en español, un varón como de enojo, ¿no? Pues, porque es una ira. ¿Quién no ha sentido una ira? Todo el mundo, ¿verdad? Pero yo sé que es una traducción, ¿verdad? Pero mire, hermanos, este Judá lo que está diciendo directamente que se apartó de los consejos de los padres. Yo no sé cuántos hijos aquí se apartan de los consejos de sus padres. Yo llegué a 15 años y yo quería salir a jugar fútbol. Y déjeme decirle que yo me crié solo con mamá, porque papá tal vez lo miraba en otros caminos, con otras mujeres. Pero no tuve un amor de padre como decir, usted se viene aquí, o vengas hijo conmigo. No tuve ese calor, ni mi hermano, ni mi hermana. Pero tuvimos una madre que hizo la función de madre y padre a la vez. Y cuando yo quería descarriarme, me daba hasta pena, porque yo quería ir a jugar fútbol y estaba cerca al campito le llamábamos, porque era una parte donde
nos tiraban hasta en el lodo, si era posible. A mí me gustaba hasta patear piedras de este tamaño. Yo las pateaba y no me pasaba nada. Por último dejé como 2 uñas de los dedos pequeños, que ya no me volvieron a nacer como deben de ser. Pero era mi gusto, pues, o sea, me gustaba eso. Pero tuve una madre que a las 6 en punto, hora que no se había puesto el sol, sino que estaba entreponiendo, es hora de dormir. Hora de dormir. No, hora de dormir. O sea, allí pude ver que ese consejo que mi madre me instó, porque cuando yo quise a los 14 años, que se comenzó una pandillita a ir haciendo travesuras, cortando limas, cortando sandías, todo el mundo comenzando a hacer destrozos. Usted no sale, y usted no sale. Fue una vez nada más, y no sale, y no sale. Y eso hasta el día de hoy me hizo la persona que quizás soy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi madre estuvo allí todo ese tiempo. Todo ese tiempo. Tal vez yo lo sentía como estorbo porque sentía que la tenía aquí. Yo ya miraba a las 6 de la tarde y ya sentía que ella ya me estaba llamando. No me dejaba como los demás jóvenes, ¿verdad? Que todo el mundo jugando se iban por días a tirar a los pájaros, a los ríos. Mi madre no me dejaba esas cosas a mí. Me iba y cuando llegaba me estaba esperando con Pero aquí ahora los hijos no le pueden ni pegar. Por eso la generación hablábamos con hermano Ediberto, la generación se voltea totalmente. Se está muriendo lo que es la obediencia de los hijos hacia los padres. Lo habla en el Nuevo Testamento Jesús, ¿verdad? Esas son señales. Porque vienen leyes que protegen a los hijos. Usted no le puede pegar a un hijo. Allá llegué a 18 años, mi mamá me cruzó el último trancazo, porque yo ya me estaba yendo con una muchacha. Y me cruzó de este lado. Pensé que no, me dormí como a las 5 de la mañana. Llegué esa noche. Y cuando ya me estaba bien dormido, solo sentí el puentazo en este lado. ¿Y qué podía hacer? Era mi mamá. Pero eso me enseñaba de que debía estar quieto. Hasta el día de hoy nosotros podemos decir que gracias a Dios, ¿verdad? Porque los hijos que mi papá crió a veces pues no salieron como nosotros salimos. Porque nosotros pues, hasta el día de hoy les podemos decir que nos gusta trabajar, ¿verdad? No nos quejamos del trabajo. Y si es día domingo, los días que sean, 31, 24, no hay 24, no hay 31. Nunca lo han habido. ¿Por qué? Porque hay una madre que se dedicó totalmente a enseñarnos buenos caminos. No queríamos ir a la iglesia. Allá me llevaba. Que me voy a dormir, de caprichudo me dormía. Pues duérmase ahí. Y no me dejaba dormir porque ponían un parlante. Yo no sé si se recuerda de esos parlantes. Me lo ponían en este estilo. Yo estaba para ese lado y sentía ese oído cuando decía: y David derrotó al gigante. Ay, santo Dios, ya me cayó mal. Este sonido no me podía acomodar para ningún lado porque ese piso me retumbaba el oído. Pero esas enseñanzas hasta el día de hoy están dando fruto. ¿Qué tal si mi madre? Pero Judá desobedeció esa enseñanza de los padres. Y por haber desobedecido, se casa con una mujer cananea. Y al casarse, engendra un hijo. Pero este hijo, la mamá influye mucho en la crianza de los hijos. Como la mamá no adoraba a Dios, porque el error no lo tuvo la mamá, el error lo tuvo el papá. ¿Qué tenía que ir a buscar a una mujer que no era cristiana? Hablemoslo en este término. Hoy pues. Le tuvo que enseñar idolatrías. Entonces Jehová acortó los días. En otras palabras, permitió que la muerte se lo llevara. Y si usted vemos al segundo hijo, porque esa era la ley, ¿verdad? De que el primero, aquí podríamos decir que al día de hoy es la primer viuda negra. Porque mató al primero, ¿vale? Y luego al segundo. Y la viuda negra sabemos que mató a 7 en los tiempos de hoy, en las películas, ¿verdad? Pero mató, pero no era que la mujer realmente lo matara. Tamar no lo mató, sino que Jehová dice que acortó los días. Y el otro hijo, ¿sabe qué? Aquí vemos una de las cosas, y esto viene como enseñanza a la iglesia. Nos preguntamos, ¿es bueno usar anticonceptivos? Porque este hizo esa parte. Cuando dice que vertió hacia la tierra, ¿sabe qué significa?
que no tenía relaciones con la mujer, pero al mismo tiempo, para engendrar, y eso lo castigó Dios. Eso significa que como iglesia no podemos cortar los hijos. Fíjense, eso está diciendo. Es maldición. Porque acortó la vida de él también. Porque él no quería dejar heredad. Al tiempo que tenía sus relaciones, vertía para otro lado. Y Jehová cortó también la vida. O sea, hemos venido a este mundo para también multiplicarnos. Ustedes que no le importe que los masones, que todas estas élites digan que somos muchos. ¿Y acaso que ellos nos mantienen? Es Jehová Dios que tiene el control. Usted no se preocupe si aquí yo veo ahí a mis paisanas, chapicitas, veo con 3 niños, que bueno, digo, qué bendición. ¿Por qué? Porque andan con la retajila de niños, ¿verdad? Una retajila que cargan uno, y vaya que en Guatemala por lo menos aprendieron a cargar uno aquí, otro me imagino para acá, otro para acá, y Benita vos para acá. Es decir, que a mí me da miedo, hermanos. Yo sí a veces les digo, me dice hermano Chalo, llévese a las hermanas. Me da miedo porque yo para comenzar no tengo la licencia. Y estos hermanitas solo se suben con toda esa retagila. Y ustedes saben que si me agarran con un niño así, al que le ponen la ¿cómo se llama? Es a mí, ¿verdad? Y no es porque yo sea malo, no, porque no tengo licencia. ¿Para qué voy a enfrentar? La sabiduría hay que usarla, ¿verdad? Por eso si vamos a ir allá donde hermano Heriberto, y es que no me está saliendo de la enseñanza, por favor, métanme mayores, no me metan en el montón de niños, no es que no los quiera llevar ni nada, pero me da miedo, son como 4 o 6 niños cada hermanita. Sí, eso lo puede hacer solo hermano Heriberto, ¿verdad? Porque a vos si le meten un ticket no le pasa nada más que el ticket. Pero no saliéndome del tema, hermanos, es una enseñanza para la iglesia. Fíjense que porque el día de hoy, yo me preguntaba, a mi esposa le cayó como quistes en los ovarios y en la matriz. Y yendo a estudios y estudios, ¿por qué fue? Fue por usar anticonceptivos. Fíjense que Dios castiga hasta ahí. Yo solo decía en mi mente, yo solo quiero 2 niños. Pero quizás Dios me quería regalar más. Y mire, cuando ya ella comenzó y me comenzó a decir, porque cuando ya pasa más de su tiempo reglamentario, más de 4 o 5 días, ya tiene un problema. Y ya debe de poner atención si va 1 o 2 veces. Más en el mes, las mujeres, ¿verdad? Y me comenzó a decir ella que le pasaba todo eso. Cuando ya se fue a hacer un chequeo, ya llevaba como el tamaño de una semilla, el cáncer. ¿Por qué? Porque estudios dicen que no debemos de matarnos a nuestros hijos automáticamente con veneno. ¿Sabe que usted anticonceptivos es veneno en la sangre? Yo no sé cuánto lo saben, pero lo que hacen es envenenar la sangre y cuando el esperma entra, lo matan. Yo no sé, ¿verdad? Que hay muchas iglesias que no les gusta tocar estos temas, pero la iglesia debe estar consciente que es bíblico y Dios desde un principio, en el tiempo de la ley, mató al hermano de Er. Al que de ahí venía la descendencia iba a venir la descendencia de Jesús, pero como todos lo hicieron mal, cortó a los 2 hermanos. Y eso le dio un gran ejemplo a Judá. ¿Y sabe qué? Más adelante vamos a ver cómo al tiempo que murió y ya cuando le tenía que dar a Sela, al tercer hijo, ahí sí le entró miedo a Judá. Dijo, si esta ya va matando a 2, le echaba la culpa a la mujer. Pero nunca se echaba la culpa que el error fue de él, de ir a buscar una mujer pagana, para que a los hijos le enseñara cómo se tenía que conducir. Mira, el pueblo de Israel venía bien entrenado, se tenían que multiplicar, eso era el objetivo de Dios, multiplicarse, pero como los paganos, ¿qué hacen? Al revés. Entonces, iglesia de hoy, actuemos como cristianos. Si usted todavía puede tener un hijo, téngalo. Dios, mire, usted no sabe, pero Dios que conoce el futuro, ese hijo es el que va a estar con usted en su vejez. Mire que ahí los primeros son los que se van, las otras mujeres que los llevan. Y usted ve, aquel ni se acuerda ningún día desde el año. Pero ese último que usted tal vez iba a despreciar, es el que va a ser su bordón. Por eso, pueblo de Dios, es una enseñanza para el pueblo de Dios. No nos quememos. Las mujeres, los hogares, dicen, no, como usted no lo va a mantener. Pues yo lo digo como experiencia, hermano. Yo durante
13 años mi esposa usó anticonceptivos. Y el resultado, yo lo sabía, que era mal. Pero nunca creí que me iban a pasar la factura. Cuando ella llevaba de este tamaño, ¿sabe qué tuve que hacer? A echarme un segundo nivel iba y tuve que, ¡pum!, parar mi segundo nivel. Porque o echaba el segundo nivel y dejaba que mi esposa se muriera. Pero iba a sufrir, no solo ella, iba a sufrir yo de verla, porque un cáncer, ¿sabe qué significa un cáncer? Puesto en matriz, en cuestión de días, está regado por todo el cuerpo. ¿Y cómo se detiene ella? Tuve que inmediatamente, hermanos, esa noche me recuerdo que le oré a Dios y le dije, Señor, yo iba con gran entusiasmo a echarme el segundo nivel, ya tenía el dinero para echar el segundo nivel. Y mi esposa me llama de emergencia y me dice, está avanzado. Y pum, me manda la radiografía, o ¿cómo se llaman esas cosas? De más que la radiografía. No me acuerdo como cuando ves los sexos a los bebés. Ultrasonido. Estaba ya súper avanzado. Tuve que pagar 10,000 quetzales constantes y sonantes de un día para otro. Ahí eché de ver de que Dios me estaba cobrando la factura. Una de las facturas. Porque todavía era el riesgo que en una operación de esa se pueda morir. Los momentos que uno pasa, ¿verdad? Claro, decía yo, mis hijos allá solitos, y se me muere esta mujer. Cosa seria, hermanos. Por eso, el día de hoy yo puedo decir gracias, Señor, porque me ha guardado de tantas cosas, de tantas cosas. Pasamos prueba, por eso en esta tierra somos peregrinos, hermanos. Peregrinos, no se haga de aquí que porque usted tiene una mejor casa o un mejor carro, cree que eso es todo. No, somos peregrinos. Hoy estamos aquí y mañana llevamos de paso en este mundo. Pero mientras estemos, si 70 años nos da Jehová Dios, ¿cuántos años de eso le va a dar a Dios? Porque cuando ya llegamos a los caminos de Dios, todos desconchavados. Ahí donde habla Eclesiastés, antes de que las muelas se caigan. Y los ojos, los que miran por las ventanas, ya no sirvan. Ese es el tiempo de adorarle al Señor. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas, señora? Gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a ir a Pablo también habla sobre cómo debemos de comportar precisamente cómo era Pablo antes de haberse descarriado como se descarrió Judá. Primera de Timoteo, vamos a pedir a hermano Jorge que nos lea Primera de Timoteo capítulo 12 versículo 15. Hasta Pablo, hermano, que era un perseguidor de la iglesia, nos habla ahí la palabra de Dios, ¿verdad? De cómo era él antes. Primera de Timoteo capítulo 12 versículo 15. 2 o 12. Oh, perdón. Bueno, vamos a ir a Isaías capítulo 55 versículos 6 y 7. Creo que anoté mal ese. 2.15, esa es, 2.15. 2.15. Sí, Primera de Timoteo 2.15. Y después vamos a ir a Isaías 55, 6 y 7. Primera de Timoteo 2.15 dice así: pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Amén, hermano. Ediberto, ahora si nos lee Isaías 55, 6 y 7. Amén, dice la palabra del Señor como está escrito honrando al Padre, Hijo y Santo Espíritu. Dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual vendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Muchos nos descarriamos, pero Dios, aún de uno de los profetas más grandes, ¿verdad? Porque estaba viendo yo el historial de Isaías. ¿Por qué son profetas mayores? Una, porque son mayores, porque tienen más libros. Pero otra es porque Dios realmente usó de manera especial a estos profetas. Isaías fue uno de los profetas que Dios realmente ordenó de allí para adelante cómo se debía de hablarle al pueblo. Lo usó
tal manera, hermanos, que claro, ¿verdad? Los escépticos, estaba viendo yo, que dice la profecía de Isaías cuando venía el Redentor, ¿verdad? Que precisamente lo vienen a celebrar ahorita el 24, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos debemos de saber que si el ángel visitó a María en el 6º mes, estamos hablando que lo visitó en junio, de ahí para adelante cuente 9 meses, ¿verdad? Entonces estamos hablando que fue para diciembre, no fue para diciembre, fue como marzo, ¿verdad? Entonces el pueblo del Señor están hablando de un nacimiento. Otra, los Reyes Magos. Si vamos a las épocas de lo que habla la Biblia, porque como no habla directamente una fecha, los Reyes Magos fueron aproximadamente por la época. 8 meses tenía Jesús ya cuando estos reyes fueron. Pero todos lo vienen a confundir. Y entonces el pueblo de Dios, como está con la misma corriente, entra ese espíritu navideño, espíritu de Moloch, ¿verdad? Este Dios antiguo babilónico que pone una tristeza en el corazón. Yo no sé, ¿verdad? Pero antes yo me recuerdo, como les decía la vez pasada, venía un espíritu que me entraba una nostalgia, hermano, que me daban ganas de irme para Guatemala. Una nostalgia. Ahora mi esposa, ahora yo no lo veo triste. No, y como va a estar triste, le digo, si Dios ha sido grande conmigo, tristes estén ustedes si quieren estar tristes. No, que para las luces, que nada. Si supiera, le digo de dónde viene, pero cuando yo le hablo ya la palabra de Dios, me sale por otro lado, porque claro, ¿verdad? La palabra de Dios es como espada cortante, ¿verdad? Y que lastima, hermano, lastima. Pero miramos que el pueblo de Dios debe saber de que nada que ver el nacimiento de Jesús. Nada que ver. Si les quisieran celebrar realmente el nacimiento de Jesús, busquémoslo para el tiempo de marzo. ¿O será que Jesús de 5 meses nació? ¿A que no? Bueno, hay niños que nacen de 5 meses, pero no creo que en aquel tiempo se diera. ¿Por qué? Porque no había incubadoras. Por lo menos hoy hay incubadoras. Los otros 4 se pasan ahí en incubadora, ¿verdad? Pero miramos, hermanos, de que Judá sabía. ¿Y sabe qué? Que cuando ya le tenía que dar, la mujer esta esperó hasta que creciera el tercer hijo, ¿verdad? Y dijo Judá, no hombre, si esta ya me mató 2, me termina la generación. No, se fue haciendo el loco. Yo no sé cuántas veces nos hacemos así como locos, como que despistados, ¿verdad? Y sabe que había dado una palabra, esta mujer estaba esperando, ya tenía quizás como sus 30 años, y aquel ya iba creciendo como a 18. Y dijo, no me lo quiere dar, no me lo va a dar. Aquí viene la astucia de Satanás a través de la mujer. ¿Qué hizo la mujer? Si usted ve la historia ahí, se tiró todo ese vestido de luto. ¿Sabe qué es el color vestido de luto, verdad? Negro. Tiró esa negrura que cargaba en su cuerpo y se puso un vestido elegante. Se cubrió como una ramera a la entrada de la ciudad. Y allá venía aquel todo despistado. Como no tenía la unción de Dios, por eso iba todo despistado, buscando en la carne. Y claro, al ver a la mujer, dijo, oh, con esta. ¿Pero qué hizo la mujer? Astutamente. Dame tu sello, dame tu cinturón. Porque antes los patriarcas usaban un tipo de sello. Los ricos, un tipo de sello, un anillo, un cinturón diferente, de clase. Dame tu cinturón, le digo. No, que te voy a dar un cabrito. Sí, pero antes que venga el cabrito, dame tu cinturón. Y se lo dio Judá. Se llegó a ella. ¿Y sabe qué? Gemelos le metió. Gemelos. Ni siquiera fue uno. Fueron 2. Para que terminara de ajustar a su nuera. ¿Y sabe qué? Allá cuando se llega el chisme, ¿verdad? Porque hay muchas comadres a veces. Hasta en las iglesias hay comadres. ¿Sabe cuál es la comadre? Que en lugar de venir a orar a Dios, comienza a decir que bien. En un ratito le contó toda la historia de la otra persona, pero la de ella no la cuenta, de la otra persona. Ese se llama, vamos a ir a comadrear. Pero gracias a Dios aquí en la iglesia no hay, ¿verdad? Aquí no venimos a comadrear, aquí venimos a buscar presencia de Dios, ¿verdad? Cuando usted le lleguen ahí con comadre, Mana Rosy ya trae su cafetera, ¿verdad? Para que conecte la cafetera y que nos comience a servir una taza de café cuando nos estemos pasando de no hablar de las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Eso les decía
mi pastor allá en mi tierra. Cuando yo llegue, oiga bien cómo decía él, cuando yo llegue, porque como allá se da eso, hermanos, que tal vez el hermanito llegó, tocó la puerta, lo pasó adelante, porque es la educación, ¿verdad? Decía, pero cuando yo llegue, a ella le había pasado muchas cosas, y veo que la hermana está sola, yo no dentro. Es que así debe ser. Yo no dentro. Espero que fuera la hermana. Y si usted llega y ve que una hermanita comienza que chisme, vaya y prepare una taza de café. Porque a veces de la debilidad, fíjese que la mujer habla, ¿cuántas palabras? 30,000 palabras por día. Mientras que nosotros 5, yo no sé cuántos, ¿sabe qué hacemos nosotros? Que la mujer, no todas, ¿verdad? Pero ya le puedo decir que casi la mayoría está, que mi día me pasó esto, y el hombre sí. Mi atención me pone nada. Como decía hermano Chalo, que la hermana Rosy le cantaba, este Chalito no te quiere oír, ¿verdad? Cuando necesitaba orar, porque así somos como perezosos los hombres, ¿verdad? Y tal vez la hermana quiere buscar a Dios, pero el hermanito todavía anda viendo a ver por dónde dejó los botes de pintura, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Esta mujer guardó esa prueba. Y cuando lo comenzaron a comadrear, ¿verdad? A decirle, está embarazada tu nuera. Ah, no, dijo él, ahí sí rapidito, hay que matarla. Eso es lo que dice la ley. Ah, porque para aplicar la ley sí somos buenos, ¿verdad? ¿Qué dice la ley? No, que todo el que comete adulterio, que sea apedreado. ¿Y sabe qué? Cuando ya la iban a apedrear, Tamar, que se llama la nuera, saca y dice, estoy embarazada del dueño de este sello, del dueño de este cinturón. Y cuando va viendo aquel que es su cinturón, se comenzó a echar para atrás y dijo, no, hermano, hay que perdonarla. Claro, Dios iba a juzgarlo en el momento que por su culpa la apedrearan a ella. Sí, o quemada. Pero casi en ese tiempo era más apedreada. Y miramos, hermanos, que Dios castiga a Judá, porque después de ese evento, porque de ahí iba a venir el linaje de Jesús, miramos de que le ordena a esa generación, a ese linaje, que por 10 generaciones no entraran a sus arcos. Por eso cuando David comienza a lanzar en el espíritu, sabe que David decía, yo cuando, vean los salmos, yo me alegré con lo que decía, vamos a la casa de Dios, pero David no podía entrar a la casa de Dios. Había una ley que hasta después de las 10 generaciones, David podía entrar, construir el templo. ¿Quién lo vino a construir? Su hijo, que ya era la número como 11. ¿Por qué? Por el error de Judá, por salirse del consejo de los padres, por irse de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy en día no nos vamos del consejo de la palabra de Dios y creemos que dice, oh, es que el mundo no me dice nada? No, es que ahí aprendemos a la brava. Usted se puede ir cuantas veces usted quiera, se va. Se puede salir de los rediles, de los principios que Dios establece. Pero recuérdese cuando venga todo chaporreado y diga, ¿y por qué me va tan mal? Yo no sé, ¿verdad? Y hasta el día de hoy yo quiero que el pueblo de Dios en su palabra, en su boca no confiese derrota. Yo no sé, ¿verdad? Pero muchas veces yo he oído, hermano, ¿cómo le va, hermano? Uy, casi estoy tronado. Fíjese. No, yo sé que hay altos y bajos, ¿verdad? Pero si usted no lo puede expresar de esa forma, porque ahí le damos como más libertad a Satanás que caiga la maldición de la pobreza, ¿verdad? Y la pobreza a veces está aquí. Nuestras luchas y guerras están en la cabeza, ¿verdad? Entonces, procesemos cada mañana. Si su esposo está allí que no gaste esto porque yo ya me estoy yendo a la quiebra, dele buenas palabras. Tal vez no lo reprenda a él, pero sí diga, ¿dónde está tu fe? ¿Verdad? ¿Dónde está nuestra fe? Hay que economizar. Yo sí sé que hay que economizar, pero hay que creer en aquel que Dios es un Dios de fe.
Si Él sacó al pueblo y lo llevó al desierto para que le adorase y lo mantuvo. Mira qué bonito estaba viendo yo todo lo que pasó con el arca del pacto. Yo no sé cuántos han tenido se han dedicado un tiempo a escudriñar qué pasó con el arca del pacto. Fíjese que mientras el pueblo de Israel tenía el arca del pacto, ningún país, ninguna muralla se puso de pie y nadie se atrevía a luchar con el pueblo de Israel. Pero en el momento que estos comenzaron a idolatrar y se apartaron de la alianza que Dios había hecho a través del arca del pacto, desde ese momento Dios los comenzó a dejar y hasta se llevaron el arca a los filisteos. ¿Sí? ¿Cómo se la llevaron? Si sabe cuántos voltios tenía el arca al día de hoy, es un cálculo. 60,000 voltios. Por eso es que una persona, cuando la tocó, uno de los hijos de los sacerdotes, la tocó porque se iba a caer y lo pulverizó, lo hizo ceniza, porque tenía 60,000 voltios. ¿Quién aguanta 60,000 voltios? Si apenas estas que pasan las torres principales de energía, apenas 6,000 voltios tienen. Las internacionales tienen 13,000. Y el arca, solo tocarlo, tenía 60,000 voltios. Fíjese. Y al día de hoy, cuando Tito el Grande entró a destruir el segundo templo de Israel, el arca desapareció. Pero ¿sabe qué? Una cosa, estos son profecías, ¿verdad? Que más adelante tal vez las vamos a estudiar. Cuando se vuelva a hacer, porque ya tienen todo preparado para hacer el tercer templo, ¿verdad? Donde el anticristo va a ir a sentarse. Pero cuando se haga el tercer templo, no tiene que faltar nada. Todo tiene que estar lo que Salomón había puesto. Y una de las cosas que no hayan todavía es el arca. Pero se cree que el arca está en los túneles de abajo del templo, porque dice que la parte de abajo, donde está el templo, no, hombre, si es como una ciudad, túneles por todos lados. Mira qué bonita la historia. La estaba viendo yo hace un rato por canales de historia. Y qué bonito. Pero cuando se forme el tercer templo, la iglesia ya no va a estar aquí, porque esa es la gran tribulación. Usted no va a querer dar cuenta quién es el anticristo, ¿verdad que no? No, ¿quién va a querer darse cuenta quién es el anticristo? Yo quiero estar allá viendo de arriba, bueno, ya ni ver para abajo, ¿verdad? Porque ¿quién va a querer estar viendo que su familia ahí esté por pedazos y por 5 meses la muerte encerrada? ¿Verdad? Nadie va a querer. Cuando le estén volando la cabeza ahí a los familiares de nosotros, nadie va a querer ver eso. Ni en sueño. Mi hermano se levantó el día de antier, asustado porque casi no padece mucho de pesadilla, pero tuvo una pesadilla que lo dejó pensativo. Desde la mañana me estaba contando, yo iba a trabajar y lo tuve que escuchar un ratito, y me decía, soñé que ya estaba viendo los grandes monstruos que salían de la tierra, y soñé para arriba, y como ya vi todas las tribulaciones, dije, entonces me quedé.